Muy buenos días, mi nombre es Yurley Titiana Carvajal y mi compañero Jonathan Copete, somos estudiantes de la Universidad Cooperativa y a continuación vamos a exponer el artículo llamado La prisionalización, sus efectos psicológicos y su evaluación. El autor de este artículo se llama Jaime Alberto Echeverri Vera y fue publicado en el año 2010. Bueno, primero comenzaremos con un concepto sobre qué es la prisionalización. Entonces, ¿qué es la prisionalización? La prisionalización es el proceso por el que una persona, por consecuencia directa de su estancia en la cárcel, en el reclusorio, asume sin ser consciente de que ello, el código de la conducta y de valores que han contenido a la subcultura carcelaria. En mayor o menor medida, todo ser humano asumirá durante su permanencia allí los usos, las costumbres, las tradiciones, los gestos y como toda forma parte inherente de la convivencia de esta prisión. Bueno, los factores que determinan el grado de prisionalización en el sujeto son la propia personalidad de los reclusos, en este caso hace referencia a la madurez, entendida en términos del equilibrio individual y la capacidad intelectual, entendida como la capacidad de adaptación, que son factores claves para pronosticar el grado de prisionalización. La segunda dimensión sería el conjunto de circunstancias externas que concurren sobre el recluso, la frecuencia de los ingresos en prisión, la duración media de las estancias previas, la cuantía de las condenas, el tipo de delitos, las expectativas personales, familiares y sociales mantenidas por el interno, entre otros, son fundamentales para conocer el grado de prisionalización. Bueno, en este artículo también nos habla de tipos de delincuentes, ¿sí? Los primeros vienen siendo los primarios, que son como aquellos individuos que cometen un primer delito que por un cúmulo de circunstancias de las que no fueron plenamente conscientes como en ese momento y para los que el ingreso en prisión supone que esto es de un gran impacto para ellos. Otra de ellas son los ocasionales, son aquellos individuos que aunque son capaces de vivir conforme a las normas sociales, cuando encuentran una ocasión propicia, transgreden a la ley, minimizando generalmente como los hechos y restándole a la categoría del delito. Otro de ellos son los habituales, son los que hacen de la comisión del crimen su medio de vida y de que las mayores veces las carencias personales y educacionales padecen. Bueno, entre los factores influyentes en la formación de ellos están los contextos familiares, escolares, en los que se puede producir este proceso de socialización que se genera en el individuo. Baja autoestima e inseguridad situacional y relacional, que aceleran como su proceso de marginación y de posterior e inadaptación social. Bueno, la prisionalización y la reincidencia. Entonces el artículo nos indica que no existe una relación directa entre el nivel de prisionalización y el riesgo de reincidencia, pero hay una tercera variable que resulta determinante y es la cercanía o la lejanía del retorno a la libertad. A medida que se encuentra cercana en el tiempo la vida en libertad, el recluso manifiesta una mayor conformidad con las normas sociales establecidas. Entonces, existen tres variables que están relacionadas con la reincidencia en el delito. La primera variable es la personal. En este caso, la personal indica que son habilidades deficientes en el control de situaciones, distorsiones cognitivas, tendencia a la impulsividad, razonamiento orientado hacia la acción más que a la reflexión, rigidez cognitiva, escasez de metas realistas, locus de control externo en la atribución de la causalidad, egocentrismo, baja autoestima, agresividad, hostilidad hacia las víctimas y presencia de elementos psicopáticos, entre otros. La otra variable es la familiar, en este caso hace referencia a los valores y estilo de vida delictivo en la familia, problemas de alcoholismo, ludopatía, discordia conyugal entre los padres, violencia intrafamiliar, entre otros. La tercera variable son las sociales, que está representada en la influencia del entorno rural o urbano y el humano marginal, modelos de valores y conductas desadaptadas. Bueno, acá vamos a hablar sobre los efectos psicológicos del encarcelamiento. Uno de ellos se produce como la ansiedad. Desde el mismo momento en que se produce el ingreso de una persona en prisión, su nivel de ansiedad incrementa debido a diferentes factores, significativamente provocando un estado anímico de que cual se revela una elevada tensión emocional.
Otro de ellos es la despersonalización. Una de las consecuencias inmediatas del ingreso en prisión es la pérdida de la propia individualidad, o al menos la posibilidad de que esta despersonalización se produzca como consecuencia de las agresiones ambientales a las que se está expuesto. Otra de ellas es la pérdida de intimidad, pues aquí la convivencia forzada con otros integrantes, otros reclusos del colectivo carcelario es hoy por hoy el más grave de los efectos inherentes a esta situación de la prisión. Desde el punto de vista emocional, las consecuencias negativas de la convivencia formada superan como en gran gravedad a lo que provoca como el aislamiento de toda persona. Toda persona también necesita para su desarrollo personal equilibrado momentos íntimos en los que se pueda dedicar a sí mismo. Cuando estos se ven con más dificultad en su disfrute o simplemente no existen, tienen que suplirse con alternativas de todo tipo y que exigen un esfuerzo psicológico añadido al que ya de por sí requieren la privación de la libertad, lo cual carecen de esto. Otro de ellos es la autoestima. La persona que ingresa a un reclusorio, a la prisión, por primera vez como consecuencia de la comisión de un delito, ve truncada como su libertad y de forma más personal e íntima su propia consideración. El recluso vive como inmerso en un mundo de descrédito social permanente. En la trayectoria de cualquier individuo, el ingreso carcelario y sus consecuencias afectan extraordinariamente la autoestima de este recluso. Podemos también notar que la falta de control sobre la propia vida. Bueno, aquí la situación de prisión que conlleva como la imposibilidad cierta de decidir sobre la evolución de las propias circunstancias personales, familiares y sociales. Hay una práctica imposibilidad física de particular de eventos, situaciones que se producen constantemente en el mundo externo y que exigen de nuestro como posicionamiento personal e incluso ponen en marcha nuestra capacidad de decisión. Esta sería como la dificultad de este muro que separa al recluso de la evolución normalizada de los acontecimientos externos. Es vivida como un sentimiento enorme, frustración personal, bloqueando en ocasiones a la persona. También se puede notar la sexualidad. Uno de los tópicos más arraigados a la hora de hablar sobre el mundo interno de la cárcel es como atribuirle la capacidad de modificar el impulso social de los reclusos, sexual de los reclusos. La cárcel se afecta a la convivencia de la práctica sexual en pareja al someterla a tensiones absolutamente improcedentes y gravemente están distorsionadas. Bueno, la adaptación al medio penitenciario. Hay algunas variables que tienen que ver con la adaptación del recluso al medio penitenciario. La primera es la edad del recluso. A mayor cúmulo de experiencias personales, mayor facilidad de adaptación al medio carcelario. El segundo es el nivel cultural. A mayor número de capacidades y de conocimientos personales, mayor facilidad de adaptación al medio carcelario. La tercera es la trayectoria penal. A mayor número de capacidades y de conocimientos personales, mayor facilidad de adaptación al medio carcelario. Bueno, la evaluación psicológica en el ámbito penitenciario. Se ocupa de la exploración y el análisis del comportamiento humano. Es así como cuando una persona comete una o varias conductas delictivas, se hace un estudio pormenorizado de sus antecedentes personales, de las circunstancias vitales que lo hayan influenciado. Podemos concluir datos relevantes para efectuar un abordaje terapéutico oportuno, que abarque diferentes áreas de su personalidad y que se convierta en la finalidad primordial de su internamiento en prisión, la reeducación de sus carencias y la reinserción social plena a su vuelta en la vida en libertad. Bueno, vamos a explicar nuestra irracionalidad, que es la distorsión cognitiva de Ellis. Bueno, para considerarse uno mismo valioso se debe ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles de nuestra vida. Explicaremos al recluso de cómo seres humanos errar es natural y parte del proceso de aprendizaje, porque nos permite conocer qué es lo que hemos hecho mal para en un futuro no volver a cometer el mismo error y no volver a caer en eso, y que nos sirva de un aprendizaje y una experiencia.
Bueno, también lo haremos comprender que incluso una de las mentes más prodigiosas del mundo, como Albert Einstein, reconocía que todos somos ignorantes en su frase que es, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas, por tanto debemos enfocarnos en construir como un proyecto de vida en torno a las habilidades, capacidades y pasiones que tenemos de nosotros mismos. También le haríamos saber también que el cerebro humano tiene como la capacidad de crear nuevas conexiones neuronales, lo que se traduce en ampliar nuestro conocimiento y habilidades a pesar de la edad y que nunca es tarde para soñar, para capacitarse y cumplir las metas que siempre nos proponemos. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, gracias.